En 1892 se construyeron las primeras canastas cilíndricas con malla de alambre y sin agujerearlas. Un año después se diseñaron las primeras canastas con aros de hierro y redes de cuerda trenzada. La primera vez que se cortaron las redes fue en el 1900. El público y los árbitros decían que no se veía bajar la pelota y se volvieron a coser. Los tableros aparecieron para impedir que el público cortara la trayectoria del balón con abrigos o paraguas. Primero fueron metálicos, luego de madera y al final de cristal. El balón fue en principio de fútbol, no se emplearon balones especiales hasta 1894 y se tardaron años en llegar al tamaño y modelo actual. El 22 de marzo de 1893, en el Smith College de Northampton, Massachusetts, jugaron las primeras chicas. No se permitió la presencia de hombres. La madre del baloncesto fue Senda Berenson, directora de educación física del Smith College, que visitó a Naismith y quedó prendada con el nuevo deporte. Los juegos eran tabú para las mujeres, pero este se consideró fino y educado. En algunos partidos se reunieron 12.000 aficionadas. Por primera vez se jugó en Europa en 1893. Mel Rideau, un graduado de Springfield, llevó el juego a Francia y con el soporte de Emile Tis, secretario general del IMCA en París, se jugó durante años en este gimnasio de la Rue Trevis, construido exactamente como era el de Springfield, que tenía unos 10 metros de ancho por unos 15 de largo. Las columnas que se ven siempre han estado y se jugaba con ellas en medio. Hasta 1894 no había líneas que delimitaran el terreno de juego y era tan grande como el recinto donde se jugaba, y no necesariamente rectangular, en muchos casos irregular. El 9 de febrero de 1895, la Escuela Estatal de Agricultura de Minnesota ganó a la Hamlin de St. Paul en el primer partido universitario por 9-3. Jugaban 9 contra 9. El mismo año, California y Stanford protagonizaron el debut del baloncesto universitario femenino. El 16 de enero de 1896, la Universidad de Chicago venció 15-12 a la de Iowa en el primer partido universitario con 5 jugadores pero sin sustituciones. Poco después, se tiene noticia del primer encuentro profesional. El escenario fue el auditorium del Templo Masónico de Trenton, New Jersey. El taquillaje reunido permitió un reparto de $15 a cada jugador. El capitán, Fred Cook, cobró $1 más por haber diseñado los equipajes. Se prohibió jugar en almacenes y salas de baile para mantener el espíritu deportivo del juego. Se jugó la primera liga amateur y en el 98 la primera profesional, que se llamaba NBL. Naismith se había casado en 1894 con Maud Sherman, que intervino en el primer partido femenino. En el segundo embarazo, las fiebres tifoideas la dejaron casi sorda. Naismith dejó Springfield para doctorarse en medicina en Denver y en otoño del 98 llegó a la Universidad de Kansas. Diseñó el primer recorrido de golf de Kansas. Fue ministro presbiteriano en 1915 y director de la Universidad de Kansas entre el 19 y el 37. Pertenecía al Partido Republicano. Tomó la nacionalidad de Estados Unidos en 1925. Dio clases sexuales y entró en la masonería. Con 44 años su mujer tuvo el 5º hijo. Había creado el equipo de baloncesto y fue su entrenador. A los 54 años se hizo capellán voluntario de la Guardia Nacional. Combatió contra Pancho Villa en Texas y viajó a Europa para la Primera Guerra Mundial, desde donde escribió cartas como esta a su familia. Antes de regresar asistió a los Juegos Interaliados que ganó Estados Unidos a Italia y a Francia. Su lugar como entrenador de Kansas lo tomó Forrest Fogg Allen, que fue entrenador de la Universidad de Kansas durante 48 años. El récord de Allen fue de 771 victorias por 223 derrotas. En los estrambóticos Juegos de 1904 en San Luis, el baloncesto fue deporte de exhibición al aire libre. Hubo 5 equipos de Estados Unidos y ganaron los Buffalo Germans. Los Buffalo Germans lograron en la primera década del siglo 111 victorias consecutivas. Eran las estrellas de la época y llegaron a cobrar $500 por giras de 3 partidos. En 1902 ganaron los Juegos Panamericanos. En 30 años consiguieron vencer en 792 partidos y solo perdieron 86. Paralelamente se jugó un torneo universitario que ganó Hiram College al derrotar en el encuentro decisivo a Wheaton 25-20. Tercero fue el Latter Day Saints, actual Brigham Young Mormon. En 1894, Bob Gailey llevó el baloncesto a Tianjin, en China, y Duncan Patton entrenó el primer equipo en Italia.
principios de siglo, Ishikawa en Japón y Jarek en Persia continuaron la expansión. En 1905, el Club Mayak de San Petersburgo invitó al norteamericano Erich Moraler a ser director de educación física, y con él llegó el baloncesto a la Unión Soviética. En 1909, en el primer partido internacional, los rusos ganaron al IMCA. El capitán del Mayak, Stefan Vasiliev, inventó unas tácticas de pressing decisivas. El mejor equipo del primer cuarto de siglo fue el Original Celtics. Estas imágenes son de uno de sus entrenamientos. Es la filmación de baloncesto más antigua que existe en el mundo. Corresponde a la mitad de la década de los años 20. Algunas jugadas, como las que veremos del saque de banda, todavía se realizan en la actualidad. Por cierto, que en 1913 se decidió quién debía sacar de banda, cosa que realizaba hasta entonces el primero que cogía la pelota. Con los Original Celtics, equipo en principio de Nueva York, jugaba Dutch Wolfhard, el driblador ciego, llamado así porque no miraba el balón al driblar, algo que entonces parecía fabuloso. También fue famoso Nat Holman. Este fue el primer equipo que fichó a sus jugadores por un año. Lo habitual era por 2 o 3 partidos. Estas son algunas fotografías de los Celtics, que se separaron en 1929 y 5 de ellos pasaron a los Rosenblatt de Cleveland. Vemos el tipo de protecciones que se utilizaban en la época y parte de su vestuario. Este es Nat Holman. Y aquí los tenemos, años más tarde, en un partido benéfico de veteranos, jugando contra el equipo de béisbol de los Gigantes en el Madison Square Garden. Estos son los Bruins de Chicago, en una foto muy de la época. Los Rosenblatt de Cleveland ganaron la liga profesional de la ABL cuando los Celtics desaparecieron. 2 años después se acabó la ABL y aparecieron nuevas ligas. Otro gran equipo fue el Renaissance de Nueva York. Tuvieron una gran oposición social al ser negros. Su récord fue 88 victorias seguidas. Algunos árbitros llevaban pistola en el cinto. Espectadores como los mineros de Pensilvania que arrojaban a la pista clavos calentados con sus lámparas de carburo motivaron la... Las ligas no admitían negros y sus partidos eran